Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro de Calaveritas Literarias en el marco de la Jornada Cultural y de Promoción de México a través de la tradición de Día de Muertos. En esta ocasión tendremos como moderadora de este panel a la licenciada Kenia Hernández Antuna, quien nos hará el favor de presentar a nuestro conferencista y a nuestros panelistas de este foro. Bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero darle primero la bienvenida al arquitecto Juan Alanis Tamés, que es de Santiago, Nuevo León, que nos va a acompañar esta vez con la conferencia magistral de Calaverita Literaria a través de los ojos de Juan Alanis Tamés. Por favor, adelante, arquitecto. Gracias, muy buenas tardes a todo el auditorio y a todos los compañeros aquí presentes. Lo más importante en el noreste mexicano, en particular en Nuevo León, es que hemos estado trabajando en las últimas 3 décadas por rescatar los altares de muertos. Pero vamos a iniciar por conocer cómo surge la tradición aquí en Nuevo León. Antiguamente, en el siglo XIX, en algunos municipios como el de Santiago, pues no había panteón y se sepultaban a los muertitos dentro de la iglesia si tenían un nivel, y fuera de la iglesia si eran del pueblo, pero no había un camposanto, no había un cementerio, y esto pues lo convertía a la propia iglesia de Santiago Apóstol, construida desde 1745, en un panteón. Esto debido a una gran epidemia que pues mató a mucha gente en Nuevo León, en Monterrey y también en Santiago, pues se prohibieron que se siguieran sepultando en la iglesia y se hizo el primer panteón, el de la Soledad. Aquí, desde el inicio, se tienen pues recuerdos, pues que toda la gente iba vestida de negro, que toda la gente pues llevaba flores, que había acompañamientos, había entierros de primera, de segunda y de tercera. Es decir, los de primera se llamaban entierros de cruz alta, donde el sacristán llevaba una cruz a todo lo alto, tan largo fuera el recorrido, y la de cruz media era de segundo nivel, y la otra se llamaba de limosna. Era cuando pues el difunto era pues el único de la familia que tenía trabajo y que no había manera de sustentar, porque si había otros familiares directos, podían pagarlo con trabajo futuro, y se les podía dar un entierro, trabajo en la iglesia, trabajo con el párroco, trabajo de alguna manera. Pero si no, el pueblo, y es una costumbre muy interesante que existió, el pueblo se unía para poder darle cristiana sepultura y que se le diera un entierro de segundo nivel con la cruz en medio. Todos se cooperaban, había colaboración, y que por supuesto todo era bienvenido. Esto, con el paso del tiempo, fue cambiando. La gente usaba 1 año o 2 de luto, y era tremendo, pues porque todo se iba al dolor. Fue cambiando esto cuando se empezaron a vestir de blanco los panteones. La gente empezó con una tradición, una costumbre que es desde el siglo XIX, de días antes de que llegara el Día de los Difuntos, pues ir a pintar, encalar, le decían ellos, porque no se pintaban con la pintura blanca, sino se llenaban con cal para que durara todo el año y aquello reluciera. También se llenaba de flores y se sigue llenando y se sigue pintando. Es una tradición que ya tiene más de 150 años en el panteón que existe de la Soledad y en los otros panteones que se han hecho y desarrollado. Bueno, después de todo esto, se continuó haciendo una fiesta. El recordar a los muertos, pues siempre fue con alegría, y siempre ha sido, y a partir de los altares de muertos más aún, y de las calaveritas más aún. Y calaveritas o calaveras me refiero a todos esos poemas que se crean para que, así como a los altares de muertos se hace un homenaje a los difuntos,
A los que están vivos se les puede hacer las calaveras escritas para que la calaca se los lleve, para que con todas las formas que tiene esta muerte, pues se los lleve con alegría a los que están vivos. Es también jocoso, es de risa, es de alegría, para decir, a ustedes no les hacemos homenaje. Oh, sí les hacemos homenaje, pero los enterramos por más famosos que sean. Más adelante voy a leer algunas de estas calaveras que he hecho o que me han hecho a un servidor y que son parte de la historia de estas calaveras. Pero vamos a ver cuándo empiezan los altares de muerto y cómo son en el noreste mexicano, porque pues conocemos los de Chiapas, conocemos los de Puebla, los de Veracruz y muchos tipos de altares que son de un nivel, de 2 niveles, de 3 niveles. Pues en el norte, acá en el noreste y hasta Chihuahua, he visto pues como la característica principal es de altares de 7 niveles. Les dicen 7 escalones. Hay algunos autores que dicen que están relacionados con los 7 pecados capitales. Yo no concuerdo mucho con esta opinión, pero los 7 niveles existen y en cada uno hay objetos diferentes que se deben de colocar. Como se reúnen todos en un solo nivel en otras partes, aquí no. Aquí, por ejemplo, en el primer nivel, y esto está documentado en el libro de Ánimas y Muertos que escribió Jorge Segura Gómez y que nos habla de los 7 escalones. Les digo yo, para mí no son escalones, son niveles. El altar, tiene estos 7 que se cubren, estos niveles se cubren con una tela de color oscuro, de preferencia tela negra, que es señal de luto. Si bien es recordar nuestros inicios, es donde toda la gente se vestía de negro, pero esta tela negra, ojo, se reviste las cubiertas con papel picado de muchos colores. Entonces ahí ya hay una muestra de alegría en la segunda, en el revestimiento este. En el primer escalón, lo que se tiene que colocar es al santo o los santos y a la Virgen de la devoción, la Virgen que sea, pero que sea de la devoción del difunto. Eso es en el primer nivel. En el segundo nivel es para las ánimas del purgatorio. Las ánimas que quedaron en el purgatorio, esas son las que se colocan en el segundo nivel. En el tercero, ahí van todos los niños que están en el limbo, los seres humanos que murieron en una edad infantil. Ahí se dice en la religión que van a un lugar llamado el limbo y ahí es donde se representa en este nivel, en el tercero. En el cuarto, ahí va el pan y el vino. Esa es la tradición en el noreste mexicano. Claro que a veces el vino es sustituido por la cerveza, por el refresco, por jugos, cualquier otra cosa. Pero el pan de muerto, ese no falla en el cuarto nivel. En el quinto es donde están, bueno, la comida. La comida y las frutas que está generalmente consiste en los guisados que más le gustaban al difunto, las frutas de la estación. De repente vemos cañas, tejocotes, manzanas, naranjas, limas, limones, de todo lo que le gustara al difunto, ahí se coloca en este quinto nivel. Y lo anterior del cuarto, me faltó decirles que este pan se hacía normalmente antes del pan de muerto comercial que ya tenemos en todas partes de México, se hacía por los familiares del difunto. Era el pan que se colocaba por ahí. Cuando se tenía la posibilidad de ponerle el vino, pues el vino que le gustaba. Si había manera de que se hiciera, pues qué bueno, pero era más complicado eso. Quedamos que es como una especie de consagración de los alimentos, el pan y el vino, recordando lo que Jesús hizo en su vida, que presentar en la última cena el pan y el vino. Es una referencia que se tiene por acá nada más en ese cuarto escalón. Y el quinto, las frutas que prefería el difunto y también los alimentos guisados. ¿Cuáles son esos guisados? Asado de puerco normalmente, el cortadillo norteño, por supuesto el arroz, el frijolito, eso no puede faltar. Y también hay otros platos que a veces se colocan por ahí y que deben de ser de barro, y esto lo vamos a explicar más adelantito. En el sexto, ahí va la fotografía del difunto.
Ahí en el sexto nivel, en el sexto escalón, se coloca su foto, que puede ser reciente, que puede ser antigua, la que mejor quiera a los familiares, ahí sí ya el difunto ya no va a escoger. Entonces, ahí, claro que se colocan muchas otras cosas más, pero por lo pronto, lo importante, lo que debe estar en el centro es la fotografía del difunto. Y en el séptimo y último, ahí va el crucifijo principal, una cruz extraordinaria. Ahora, decíamos objetos casi sueltos, se vería muy solo si nada más se pone la fotografía, el crucifijo, todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que se reviste en el resto? Pues hay muchos elementos, por ejemplo, las velas y las veladoras. Esas se colocan en los niveles que uno los quiera y con el orden, el acomodo que el diseñador del altar decida hacerlo. También se colocan flores, flores de distinto, claro que la cempasúchil no va a fallar, esa va en el camino de acceso principalmente y tal vez algunos floreros que tengan ese color naranja de la flor que le da vida y aroma a esos altares tan importantes. Ahora, ¿qué otras flores? Hay capa de príncipe, las gladiolas que se consiguen por acá en el norte más o menos fácil, y otras flores que da la planta llamada mano de león. Decíamos de la alegría del papel picado, decíamos de las velas y veladoras, pero también cuando el difunto es niño, se colocan calaveritas, y estas calaveritas generalmente de dulce, no nada más calaveritas macabras, no, de dulce, para que estas, pues el niño difunto pueda disfrutarlas. Los 4 elementos tienen que estar formando parte del altar. Los 4 principales elementos que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. ¿Dónde está la tierra? En los platos que llevan la comida, que son de barro, o en cualquier otro recipiente que se haya colocado por ahí. Debe de haber agua, y si es posible que sea en un vaso de barro, también ahí va la tierra, en el barro del vaso. También debe de haber aire. ¿Cómo notamos el aire? Pues el aire está en todas partes, sí, pero para hacerlo notar es cuando se mueven las banderitas de papel picado. Ahí se están moviendo por el aire, pero para eso también están las velas y veladoras, que de repente se ve el humo que va pues sesgueando, y este humo lo mueve el aire para un lado o para otro. Ahí está presente ya la tierra y el aire. El fuego en las mismas velas y veladoras, porque se encienden cuando se le está haciendo esta ofrenda. Claro que se apagan, no se dejan ahí porque pueden ser un peligro, pero durante las ceremonias y el evento de reunión familiar, esas están encendidas y representan el fuego. Y por último, el otro elemento, el agua. El agua, ¿dónde está el agua? En el vaso de barro que mencionamos por ahí. Ahí se deja el agua para que el ánima tenga la oportunidad de beber, y también para que el ánima se reconozca a sí mismo. Generalmente en algunos altares se llegan a ver lo que son los lavamanos con agua y espejo. Ahí en el reflejo del agua o en el reflejo del espejo, las ánimas pueden verse. Entonces, agua, aire, tierra y fuego. El fuego en las velas y veladoras, el aire ya dijimos papel picado y las velas, y la tierra en los materiales y nada más. Bueno, este libro es muy importante porque trae pues todo el historial que hizo Jorge Segura desde que la universidad tomó riendas sobre organizar altares de muertos. Decíamos al principio que la costumbre data de apenas hace unos 2 o 3 décadas, desde 1993, 94, 95, el maestro Celso Garza Guajardo le pidió al rector autorización para montar un altar de muertos, y se lo autorizaron. Y no solo eso, se hizo un concurso de calaveritas porque iban combinadas ambas, y el rector era nada más y nada menos que el doctor Reyes Tamés Guerra, quien fuera posteriormente secretario de Educación en nuestra República Mexicana. Entonces hay esa historia, y en el libro de Antonio Guerrero Aguilar, Calaveras y altares de muertos en la tradición popular mexicana, nos lo señala. O sea, no es ninguna historia
inventada, ni mucho menos, y nos pone una fotografía donde está quien le pidió al doctor Reyes Tamés la autorización para hacer el altar de muertos y la autorización también para hacer, ahí en el centro está el centro está el doctor Reyes Tamés, Celso Garza Guajardo está ahí a su derecha, pues uno de los ganadoras del certamen de calaveras que se imprimían posteriormente para formar parte de, estos son breves antologías de calaveras, por ejemplo, del 2006 al 2009. Esta antología trae calavera para la universidad. ¿Por qué para la universidad? Porque no es una institución que haya muerto, al contrario, está viva 100%, y la calaverita dice, gloriosa universidad, ya cumpliste aniversario, y para bien celebrarlo, tuviste misa y rosario. Pero ni eso te salvó de la calaca malvada, quien viéndote festejada, dijo, aquí me quedo yo. Y agarró a todos parejo, alumnos y profesores, los vio tan prometedores que pensó, a ninguno dejo. Y se los llevó a toditos, con todo y su gran bagaje. Ahora adornan ya muertitos con sus tumbas el paisaje. Esta es parte de lo que la tradición de la universidad tiene, que es pionera en hacer concursos de altares de muertos. Se hizo uno general y luego se vieron que podían hacerse niveles y se hizo un concurso con premios en efectivo. Primero fueron premios culturales, se regalaban libros, se regalaban algún tipo de material que la escuela ocupara, pero posteriormente dijeron, vamos a premiar a los autores de calaveras y a los autores de los altares, y actualmente hay premios que van de los 6, 8 mil pesos para el tercer lugar, y 8, 10 mil pesos para el segundo, y 12 o 15 mil pesos para el primer lugar de los altares. Eso fue lo último que recuerdo, esos premios, perdón. Los premios son de 2015 los que recuerdo, pero hace 5 años esto debe haber subido ya el monto de los ganadores. Y hay preparatorias que destacan, unas más que otras, la 8, por ejemplo, la 22 también de Guadalupe, y hay muchas, la Álvaro Obregón, no se diga, en fin, son preparatorias que tienen tradición, que siempre están peleando los primeritos lugares de altares que organiza la universidad. Pero fue tanto el éxito de la universidad que ya se transmitió a toda la Secretaría de Educación, y hay altares en prácticamente todas las escuelas del estado de Nuevo León. En donde no hay muchos recursos, hacen por lo menos un altar a alguno de los maestros recientemente fallecidos, o algún prócer, o a algún personaje importante de cada lugar, de cada escuela. Y esto se ha convertido en algo de fiesta que, como les digo, también a los que estamos vivos nos lleva la calaca porque nos lleva. Aquí en les voy a comentar, a veces me da pena porque de repente me ponen mi calaverita, y aquí pues calavera al arquitecto Juan Alanís. Yo sé que se ve al revés por allá, pero ahorita lo voy a leer. Dice, Biblioteca Raúl Rangel Frías, acá en la universidad, a Juan Alanís quería la parca con su maldad. Don Juan se quería escapar, muchos papeles hacía, mas no lo pudo lograr. De él la muerte se reía. De teatro el arqui sabía, tuvo buenas actuaciones, mas la muerte lo quería para otras presentaciones. Con 2 capas de barniz, la osamenta bien cubría, la huesuda que Alanís llevaba a la tumba fría. Fuiste de artes musicales, por todos es bien sabido, mas de esta tumba no sales, donde apenas has cabido. Es que mi estatura es de 1,80, por eso bueno, en el de calaveras y algo más del poeta Anastasio Carrillo y Luis Barrera. Tacho Carrillo, como le decimos coloquialmente, es el cuentero mayor, así se le conoce. El periódico El Norte le dedicó toda una plana completa. Y Luis Barrera
Es uno de los que año con año participa en las calaveras y en esta ocasión él fue el ganador. Estamos hablando de Luis Barrera y de Tacho Carrillo en el año 2009. Y bueno, le pone mucha crema a los tacos. Yo era el director de artes musicales, entonces tenía que chulearme, ¿verdad? Un poquito. Por eso les pido discreción con esto y disculpas porque no me gustan los elogios así de esta manera. Dice así: arquitecto Juan Alanís. Fue actor y buen funcionario. Era buen declamador y un miércoles literario falleció de un gran dolor. Cobraba en 7 lugares, de lana buena paca, y a pesar de sus pesares, se lo cargó la calaca. Una obra presentaba en la Asociación de Actores. La pelona lo rondaba y empezaron sus dolores. Siquirisquiaca malvada, ya te llevaste al anís, el pobre no te hacía nada y a cualquiera hacía feliz. Esa es la calavera. Yo también me puse a hacer calaveras, les decía al principio, me lo han pedido en algunas estaciones de radio, para los artistas más o menos conocidos de por acá, algunos no tanto, pero tengo a Gloria Trevi, al actor de Claudio Eres Eso, que se llama Renan Moreno, otra que me hicieron un servidor, también la voy a decir, a Lupe Esparza, el de Bronco, y a Tatiana. Tenía otra más, a la Tucita, porque esta se hizo cuando ella vivía, pero como las calaveras no se deben de hacer a los muertos, esta no la voy a leer. La de Gloria Trevi dice lo siguiente: el esqueleto maldito por Gloria Trevi llegó, y aunque viejos sus zapatitos, como quiera los estiró. No me mires más las piernas, al huesudo le gritó, ni que estuvieran tan tiernas, y a la tumba la llevó. La de Renan Moreno, les decía, es el que hizo la obra de Claudio Eres Eso, y también acá Las Gorditas. La de Claudio Eres Eso llegó a 1950 representaciones en Monterrey, y la de acá Las Gorditas, haciendo una función cada semana, llegó a 13 años en cartelera. Durar 13 años con una obra no es cosa fácil. Es la única que ha llegado a esa cantidad. 13 años haciendo una función cada lunes. Ese es Renan Moreno. Y Renan Moreno dice así: Renan Moreno. La Parca al teatro asistió en busca de algo muy bueno. Estaban cerrados, vio. Se topó a Renan Moreno. Te me vas tú, grandulón. Vacías están las salitas. Haces acá las gorditas a los muertos del panteón. Muy bien. Les decía una que me hizo don Cruz Díaz, músico y buen poeta, y me dijo: oye, te hice una calaverita. Va para allá. Dice: arquitecto Juan Alanís Tamés, RIP, Riquiasca Timpache. Hombre de mucha cultura, fue el arquitecto Alanís, quien ahora está feliz durmiendo en su sepultura. Era un delegado recto, según lo pudimos ver. Pero ¿qué vamos a hacer? Ahora está todito muerto. Y al de Lupe Esparza, del grupo Bronco, ese cantante de color moreno, es los que no lo conocieron como Bronco, lo conocieron como el Gigante de América, el grupo Gigante de América, que es lo mismo, Bronco y Gigante de América. Y Lupe Esparza, pues es el que encabeza el grupo. Y dice así: la calaca en noche oscura a un moreno se llevó. No eres Bronco ni andas de cruda, pero jálate al panteón. Soy Gigante de América, Lupe Esparza, sí señor. No te pongas histérica, pero al pozo lo arrojó. Y terminamos con esta calavera que está dedicada a Tatiana. Como ven, son cortitas de 2 cuartillos nada más, cuartetos, y así están todas. Tatiana dice: la muerte anduvo rondando en busca de una galana. Rápido salió ganando, pues arrasó con Tatiana. Un lugarcito te tengo, le dijo con su guadaña. Es un hoyo de abolengo, un espacio para Tatiana. Y es que el espacio para Tatiana, así se llamaba en el 2009 el programa que tenía en televisión, el espacio de Tatiana. Y le hicieron su tumba por ahí.
Bueno, entonces, para concluir y rematar, ahora es una fiesta en los panteones, ahora es de mucho color y en mi pueblo mágico de Santiago hemos tenido la fortuna de que las autoridades han hecho eventos muy vistosos donde el público que asiste, principalmente los turistas que vienen de Monterrey y de otras entidades, lo disfrutan sobremanera. Se hace a una gran escala y me refiero a las catrinas y a los personajes a los que se les dedica los altares. Se forman sus esqueletos de tamaño monumental de aproximadamente 3, 4 metros de altura y se ponen en la escalinata de la iglesia de Santiago Apóstol que lucen en desnivel. Gracias a esa escalinata son 23 escalones y cada 3, 4 se pone una línea y se le ha dedicado a futbolistas, artistas, a personajes de Santiago y personajes de Nuevo León, y esto se hace una fiesta total. Estos altares de muertos también se hacen de 7 niveles en el alrededor de toda la plaza Melchor Ocampo, que así se llama la plaza principal en el casco histórico de Villa de Santiago, Pueblo Mágico. Luego por las noches, pues los videomapping han formado en los últimos 4 o 5 años un acontecimiento que reúne en las primeras ocasiones a más de 18,000 personas, que es una plaza en forma de abanico, una de las pocas que hay, o no sé si sea la única, en forma de abanico, porque el Camino Real lo empezaron a recortar y hasta que el párroco de Santiago pues hizo su casa en la orilla, no del cuadrado original de la plaza, sino del camino que habían hecho y terminaron por dejarle la forma de abanico a esta plaza. Pero es un casco histórico con casonas del siglo XIX y pues la iglesia, como les digo, de 1745 sus inicios, la presidencia municipal y otros lugares turísticos que hay por ahí, el mirador donde está el patrón Santiago, y todo se hace un evento donde no solamente los lugareños participamos, sino también el visitante. Con esto doy por terminado. No sé si estoy corto o me pasé, si hay alguna aclaración. Vamos muy bien de tiempo. Muchísimas gracias. Comentarles, espectacular, comentarles que el arquitecto, bueno, además de ser cronista de Santiago de Nuevo León, es actor, es locutor, es poeta, evidentemente, maestro universitario egresado de la Universidad Superior de Nuevo León, fue delegado de la sección 2 en Monterrey, fue presidente de la ANACSIM, que aquí nos acompaña, y director de artes musical y de difusión cultural. Pues muchísimas gracias, arquitecto. Vamos a continuar por acá. Voy a presentar a los otros compañeros que andan ya acompañándonos. Primero, bueno, pues presentarles a la maestra Francisca Feliciana, es cronista, artesana y guardiana del patrimonio biocultural de la comunidad Mazahua. Es conocedora de la cultura y la tradición del arte textil, la alfarería, la agricultura y defensora de las manifestaciones culturales de los pueblos mazahuas en 13 municipios. Vamos a presentar al doctor Pedro Gutiérrez Arzaluz y al maestro Leonel Escalante, que es licenciado en Lengua y Literatura Españolas por la ENSI, promotor cultural desde hace más de 30 años, pues cree firmemente que es a través de la cultura que se puedan lograr cambios fundamentales en nuestra sociedad. Fue director de Cultura en 3 administraciones municipales, es pintor y cronista del hermoso pueblo mágico de Valladolid, Yucatán. Bueno, vamos a dar paso, vamos muy bien de tiempo, ahorita vamos a seguir platicando todos, ahorita lo que nos comentaba aquí el arquitecto Juan Alanís, vamos a platicar. Vamos a abrir el siguiente panel que tenemos en nuestro programa sobre el de las calaveritas literarias, ¿no? Entonces, bueno, si me lo permiten, le voy a dar el uso de la palabra al maestro Leonel Escalante de Valladolid, que él va a abrir la conversación sobre cómo se vive la tradición, cómo se vive
estas ceremonias para los que ya se fueron, las Calabritas Literarias, desde el hermoso pueblo mágico de Valladolid, Yucatán. Por favor, maestro, adelante. Muchas gracias, pues muy buenas tardes. Qué grato es poder participar con todos ustedes en este foro de Calaveritas Literarias. Acabamos de disfrutar unas muy interesantes en la voz del maestro Juan Alanís, y que, bueno, que se organizan a través, por supuesto, de las jornadas culturales y de promoción de México en la tradición del Día de Muertos. Sin duda es muy significativo poder compartir las ancestrales tradiciones de nuestras comunidades y pueblos en fechas tan importantes. Las milenarias, místicas y muy coloridas tradiciones de Día de Muertos en nuestro país son, sin lugar a duda, una de las de mayor riqueza cultural, en donde lejos de ser fechas fúnebres, tristes, pues bueno, las calles se visten de fiesta, con aromas y colores muy característicos en honor a nuestros fieles difuntos. Todo en un marco de convivencia y celebración familiares. Son fechas en las que podemos vivir de cerca ese sincretismo entre nuestras culturas primigenias con la religión católica. Cada pueblo tiene, por supuesto, su manera muy particular de celebrar estas fechas. En Yucatán, predominio de la ancestral cultura maya, aún son conservadas antiguas tradiciones de las cuales los yucatecos nos sentimos muy orgullosos de ellas y continuamos preservándolas entre las nuevas generaciones. Todos los preparativos comienzan a finales del mes de octubre. Se hace una limpieza profunda de la casa, ya que pues, se recibirán visitas. Las almas están por regresar para convivir con nosotros. El Hanal Pichán, como se conoce a la celebración del Día de Muertos en Yucatán, significa comida de las ánimas. Hanal es comida y Pichanes son los espíritus o las ánimas. Y bueno, para la cultura maya, la muerte consistía en otra etapa de vida fuera del mundo terrenal. Y durante estos días, bueno, pues los seres difuntos regresan a sus hogares para disfrutar de sus alimentos preferidos, ¿no? Junto a sus seres queridos. La tradición incluye varios ritos, pero el principal consiste en poner una mesa que funciona como un altar, alumbrada con velas de cera, debajo de los árboles del patio, cerca de las sepulturas de los familiares, o en un rincón especial de la vivienda, donde se coloca comida típica de la temporada, atole nuevo, pibes o mukbipollos, que son tradicionales tamales que se hacen en estas fechas, y frutas como jícamas, mandarinas, etc. Un altar de muertos puede tener varios niveles. El altar más sencillo es el de 2 niveles que representan el cielo y la tierra. Y en el de 3 niveles, el primer nivel representa el cielo, el segundo la tierra y el tercero el purgatorio o inframundo maya, mejor conocido como Xibalbá. El 31 de octubre es el día dedicado a los adultos. Perdón, a los niños. El 31 de octubre es el día dedicado a los niños. Se prepara un altar en una mesa con manteles blancos, veladoras de colores, frutas, naranjas, mandarinas, jícamas, mazapanes que son dulces hechos a base de pepita de calabaza, además de pues, algunos juguetes que pertenecieron a estos niños difuntos, y no podía faltar el papel picado de colores, ¿no? Para dar alegría a este rincón tan especial. Se acostumbra, y esto es muy importante comentarlo, se acostumbra principalmente en el interior del estado, en las poblaciones, que los niños usen durante esos días una cinta de color
rojo o negro en la muñeca derecha. Esto a fin de que las ánimas no se lleven a esos niños vivos, ¿no? Las ánimas no se lleven a esos niños. Y bueno, las ofrendas para los niños difuntos se colocan en un altar decorado con un mantel bordado en tonos alegres, juguetes y comidas de su preferencia como chocolate, tamales, pibes, dulces, frutas de la temporada y algo muy, muy singular. Nosotros no tenemos cempasúchil en Yucatán, pero sí hay flores silvestres muy tradicionales para estas fechas, como las flores del xpupuc, que son unas flores amarillas, casi naranjas, y los xtes, que son unas florecillas redondas de color rojo vivo, morado, además de las virginias. Las casas es tradición que tienen que estar limpias, ¿verdad? Y sin trabajo pendiente, como hacer las tortillas, por ejemplo. Se cree que si algo faltó por hacerse, las ánimas vienen y realizan el trabajo pendiente, lo que se conoce como una descortesía a las ánimas, ¿no? Por eso es muy importante tener los rincones de la casa, el patio donde se pondrá el altar o en la misma tumba en el camposanto, que estén totalmente limpias, bien lavadas. Los días 1 y 2 de noviembre, bueno, pues son altares dedicados a los adultos. Durante esos días las ofrendas se preparan con platillos que en vida fueron los preferidos de los difuntos. Entre estos guisos tradicionales están el escabeche oriental, el relleno negro o el embutido, sin faltar los tamales, que los de estas fechas son conocidos como mukbipollos, como dije hace un momento, y estos, bueno, son elaborados en unas latas muy grandes, en las que se mezclan masa de maíz, carne de pollo y cerdo, trozos de tomate, huevos duros, epazote, espelón, que es una especie de un frijol muy característico de esta zona, y un col, que es una especie de caldo o atole espeso hecho con manteca y recado de achiote, y cubierto todo o envuelto con hojas de plátano. Son cocidos en hornos rústicos a base de leña, troncos hirvientes o mejor aún hechos a la antigua usanza maya, enterrados en una cavidad hecha en la tierra del patio o solar de las viviendas, dejándolo cocer lentamente bajo tierra, ¿no? Entre brasas hirvientes de carbón y leña, tal como lo hacían los mayas antiguamente. Esto le llamaban pit, que quiere decir que es la comida enterrada en la tierra. Las ánimas, bueno, según las creencias, se alimentan de la esencia precisamente de estas que son sus comidas favoritas. En los días del Hanal Pishan, otros elementos que no pueden faltar en el altar de los adultos, bueno, son las frutas, las velas, que ya no son de color como la de los niños, sino que son velas negras, incienso, pan, tortillas, por supuesto, algunas bebidas, incluso alcohólicas, sí eran del agrado del difunto, o prendas predilectas de él, como tal vez su sombrero, o su bastón, o su mecapal, su pañuelo, etcétera, ¿no? Y por supuesto su fotografía. Esto es muy importante en el centro del altar. No pueden faltar también las jícaras con chocolate bien batido o atole, que es la bebida tradicional hecha a base de maíz en este país. Es importante, muy importante hacer mención que estas ofrendas del Hanal Pishan están presentes en muchas poblaciones durante todo el mes de noviembre. Algunos elementos son cambiados o sustituidos, como la comida, por ejemplo, ¿no? Por obvias razones. Y se procura siempre tener encendidas las velas y el incienso o copal que permiten guiar a los muertos hasta sus hogares. Se acostumbran también a ofrecer misas
o hacer rezos con sus respectivas letanías. La visita a los panteones es casi tradición obligada. En muchos lugares de la península se acostumbra lavar las tumbas. En una población, fíjense bien, de Campeche llamada Pomuch, los deudos limpian y lavan las osamentas, sacan los huesos, y es una tradición muy antigua en Pomuch, este pueblo de Campeche, en donde sacan estas osamentas, las lavan, las limpian, y esto sin duda es una tradición que pervive hasta estos días, ¿no? Todo esto, por supuesto, en un día de convivencia, de celebración con toda la familia. Se dice que el 30 de noviembre el alma de los difuntos se despide para regresar de nuevo a su morada, conocida, como ya mencioné, como Xibalbá, ¿no? Es el inframundo donde descansan las almas en la cultura maya. Entonces, los mayas pues creían, ¿no? que la muerte era simplemente pues otra forma de vida, de proyectarse hacia otra magnitud, ¿no? Y bueno, pues a grandes rasgos esta es un poquito de explicación de lo que es la tradición en la península de Yucatán, en las poblaciones indígenas. Sin embargo, en las ciudades se acostumbran también a hacer concursos por instituciones educativas o autoridades estatales o municipales, donde se convoca a la comunidad estudiantil, a la sociedad en general. Incluso aquí en Valladolid, en algunas familias hacen sus altares en las puertas de las casas y hacen una celebración muy interesante en homenaje a los fieles difuntos, ¿no? Pues bueno, yo agradezco muchísimo el tiempo y que me permitan compartir estas tradiciones de mi pueblo mágico, Valladolid, para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonel. De verdad es que es muy bonito como nos lo explicaste. Sí se puede ver el contraste de lo que nos platicaba aquí el compañero Juan y lo que nos comentas tú. Ahora quisiéramos escuchar su experiencia, sus saberes, cómo ven todo lo que nos han comentado, cómo están sus comunidades. Aquí a la compañera Francisca y al compañero Pedro, que también nos acompañan por acá. Entonces, si quisiéramos abrir el micrófono para, ¿les parece que ahora una mujer, la compañera Francisca, si pudiera darnos sus comentarios sobre pues, cómo viven allá en su pueblo, allá en su comunidad, y cómo el pueblo Mazahua ha salvaguardado las tradiciones? Bueno, parece que tiene un problema de conexión. Sí, ya estamos acá. Kimi, Yasmahi, Razan Guatsahi, Yanto, Arizan Guatsahi, era Ecomenzo Muka, Chun, Niñe, Bate, Catemas Calcingo. Buenas tardes a todos, les he saludado en mi lengua materna, Mazahua. Pues sí, yo les compartiré algo de mi experiencia en vida, de cómo observé desde mi niñez, cómo se hacía las ofrendas en mi comunidad del pueblo Mazahua, que es pero también cabe mencionar que no es para nosotros los Mazahua o ñato, poseemos un arraigo, respeto y sentido profundo en torno a la dualidad vida y muerte que recorre toda la cosmovisión de nuestros pueblos, herencia de culto a los pueblos mesoamericanos con trayectoria, historia propia, más de 8 siglos según investigación histórica y sincretismo con la religión católica. Los Mazahuas conmemoran anualmente recuerdan a sus difuntos, que ahorita les voy a comentar cómo se venía haciendo hasta
a final de 1970, como yo vine observando en mi niñez, este recuerdo, cómo se recibía nuestro difunto en ese tiempo, porque a la actualidad pues ya es otra forma que concluiré describiendo cómo se hace ahorita. Empiezo con comentarle que en mi comunidad o en los pueblos Mazahua y Otomí, porque somos dos grupos que estamos asentados en Temascalcingo, dos grupos indígenas, Otomí, Mazahua. En caso de los otomíes y mazahuas, celebramos por día. Se empieza la celebración o a recibir nuestros difuntos el día 30 de octubre, que se recuerda a los niños, que como ya lo mencioné, que ya se relaciona con el sincretismo de la religión católica en esta parte. El 30 de octubre se recibe a los niños según no se alcanzó a bautizar, se murieron sin bautizos, y entonces se recibe nada más por la tarde, se pone un plato con agua bendita y se coloca una flor, según que para que se bañen ellos, se bañara cuando llegase a la casa, los niños que retornan a su hogar. En esa manera se recuerda los angelitos, se le llama, ¿no? Y en caso del 31 de octubre, ya se recibe a los adolescentes, a los que ya estaban jovencitos cuando fallecieron por diferentes enfermedades o cosas, se recibe el día 31 de octubre. Ahí ya se hace su ofrenda a base de flores. Ahí nosotros recibimos con flores silvestres, que son 3 flores silvestres que hay en esta época, que es el cinco llaga, parecido al cempasúchil, y el flor de mishi, que hay en las milpas, entre las milpas, que ya está a punto de realizarse las cosechas en las milpas. Ahí encontramos esta flor, y el flor de jarrito, que se da en las laderas, en varios lugares de los pueblos o en mi comunidad. Íbamos muy temprano a recoger estas flores para venir y traer y colocar la ofrenda para recibir a nuestros hermanos difuntos, que colocábamos como en forma de alfombras, uno orientado hacia el poniente y uno hacia el norte, una parte hacia el norte, y ahí ya se colocaba los alimentos, que era nada más lo esencial, era frijoles guisados y tortillas hechas de tortillas pequeñas, y algunos panes, que ya empezaban a haber panes para difuntos, y se colocaba su agua de jarro, que tenía que ser todo nuevo, los utensilios, tanto jarritos, tanto platos, cazuelas, todo tenía que ser nuevo, pero de barro. Y entonces también se hervía agua en una olla nueva, y ya se bajaba, retiraba de la lumbre y se enfriaba y se endulzaba un poco de miel, y se servía en sus jarros según cuántos difuntitos teníamos. En mi familia tenía mis hermanos, 5 hermanos que fallecieron, y otros hermanos de mis papás, de mi mamá, también los recordaba en ese entonces. Se colocaba todo ahí arriba de la alfombra de flores, todos estos alimentos, y gorditas de elotes, que en Mazahua le llamamos temusha, tamales, que les hacían. En ese entonces se colocaba la sal, y de fruta. No se colocaba fruta en ese entonces, porque no había fruta como ahorita en ese entonces, hasta final de los 70. Y entonces nada más se colocaba chayote, calabaza, elotes cocidos ahí,
en platitos se colocaba, no podía faltar también un platito de sal que se le colocaba, que era muy importante ahí también, y arriba de los jarritos de agua se le colocaba el pan y las gorditas de elotes, y cada uno sus platitos que se colocaban ahí. Y entonces de esa manera se recibía a los niños o adolescentes, que es el 31 de octubre, que se recibe. Aún todavía se hace de esa manera allí en mi pueblo. Ahí y se recibe el día 31 a las 12 del día, es cuando se espera la llegada de ellos, y entonces se recibe con copal y ya colocada toda la ofrenda. Entonces a las 12 del día se recibe, que se va nombrando cada uno de sus nombres a los difuntos, y se va encendiendo una vela hecha de cera de abeja, que son velas grandes amarillas. Pero ahorita en la actualidad ya se le coloca también vela de parafina o veladora. Y entonces, pero en ese entonces solamente se colocaba velas grandes, cirios, cada uno de los difuntitos. Y ya terminando de todo este recibimiento, se esparcía el copal con el copalero, y posteriormente nos sentábamos y rezábamos rezos ahí con mis papás. En toda la familia estábamos para rezarlos a las 12 del día cuando llegaban. Y ya por la tarde, en la noche, se volvía a hacer otra vez, esparcir el copal y nuevamente hacer rezos. Y entonces ya después ya se descansa, y al día siguiente ya se retira los alimentos y ya se puede consumir los alimentos que primero se debe de darle a los difuntos. Después al día siguiente nosotros retirábamos los alimentos y ya podíamos consumir nosotros. Y porque en el día de la preparación no se puede consumir, porque según nos enferma. Nos enfermábamos porque era caliente los alimentos, y entonces tenía que enfriarse y darle primero a los difuntos, que esperábamos con mucha alegría, pero a la vez también con tristeza, recibíamos ahí. Era una forma muy, muy respetuosa y muy sagrado para nosotros, y veía yo como mi madre lloraba cuando iba nombrando a mis hermanos, cuando iba aprendiendo sus velas, cada uno de ellos lloraba con un profundo dolor y tristeza que recordaba a sus hijos, ¿no? A mis hermanos de esa manera, ¿no? Y el día 1 de noviembre es cuando ya se recibe los adultos mayores, mis abuelos, mis abuelas, bisabuelos, mis hermanos adultos que ya fallecieron, y entonces se recibe en ese día, y al igual otra vez se retira todo lo que se puso un día anterior, el 31, ya se vuelve a colocar nuevamente el día 1 de noviembre, otra capa de alfombra en el piso. Ahorita nosotros colocamos en nuestra pequeña oratoria que tenemos, que nos dejó nuestros finados padres, ahí ahorita hacemos nuestra ofrenda año con año aún, y ahí colocamos en el piso estas ofrendas, que posteriormente les comparto el texto donde vienen las fotografías, cómo se realiza esta ofrenda ahí en mi comunidad. Y entonces también al igual se vuelve a colocar la alfombra con los alimentos que más le gustaba en aquellos tiempos a nuestros difuntos, pero al igual también nuevamente se hace frijoles, las tortillas, los tamales, los elotes, chayotes, que les gustaba, porque vuelvo a repetir que en ese entonces no se colocaba fruta que de temporales como se hace ahorita, ¿no?
No, en ese entonces nada más se colocaba lo que había en ese entonces en el pueblo. También se colocaba tunas, se colocaba miel de abeja que se acostumbraba a sacar la miel esta fecha, que es cuando ya se retira las pencas de mieles en la casa, porque cada familia Mazahua teníamos nuestro cajón de abejas. Ahorita lamentablemente ya no existe eso, pero en ese entonces sí había. Y entonces se le colocaba en hoja de tamal, miel, para recordar su pulque. Mis abuelos les colocaba pulque, mi papá, porque mi papá vendía pulque, le colocaba su pulque en ese entonces, y su atole de masa, como les gustaba, atole de maíz negro, le colocaba mi mamá, y recuerdo también que eso, o sea, hacía en la casa, a recibir mis abuelos, paterno. Y en caso de mis abuelos materna, tenía que ir mi mamá, nos preparaba nuestro itacate para ir a rejarle a la casa de mis tíos, donde se recordaba a mis abuelos maternos, y llegábamos cargando con nuestros tamalitos, chayote, calabacitas, elotes. Llevábamos todos para llegar y entregarle a mis tíos, tías, para que colocase la ofrenda a mis abuelos. Y al día siguiente retornábamos, al igual nos daban itacate para traerles a mis papás, y era un intercambio que se hacía, y nos quedábamos nosotros ahí, y al día siguiente retornábamos con uno de mis hermanos y regresábamos a la casa nuevamente. Y entonces de esa manera se hacía en ese entonces, hasta final de los 70, todavía hacía de esa manera. Ya en principio de los 80, pues ya empieza la migración del pueblo, ya vienen los cambios, ya regresan los migrantes del pueblo, pues ya tienen otras ideas, ya viene con otra cultura de esta parte, y entonces ya ahorita ya empiezan desde los 80 a la fecha, ya empiezan los cambios que ha tenido en las ofrendas de Día de Muertos. Ahorita ya hay muchas flores de ornato, ahorita ya se acostumbra a poner ahorita las alfombras para la ofrenda de muerto. Ya algunos ya lo colocan en mesa, pero al igual de los 3 días. Y nosotros en familia seguimos haciendo como hacía mis abuelos, mis papás, lo seguimos haciendo así, lo seguimos recordando a ellos de esa manera. Y pues ya también ahorita ya combinamos con las flores silvestres y las flores de ornato. A la fecha ya lo hacemos de esa manera en el pequeño oratorio que nos heredó mis padres. Ahí lo recordamos en esta fecha, ¿no? Pero también se coloca todo lo que la comida que ya lo he mencionado, y al igual también se recibe el día 1 de noviembre a las 12 del día, al igual se recibe con rezos, sin canto, y santiguar con el copalero, con el copal, el incienso, así con un olor, y con las velas mezclado, da un olor que son imborrables en la memoria, en la mente, en el olor de que se aspira allí en ese momento. Y entonces me ha tocado a colocar varias veces ofrendas, y pues es una forma que para mí es muy profundo, que me cuesta trabajo definir la palabra para llamarlo, porque es una parte muy profundo para mí, este mes que se recibe y se recuerda a nuestro difunto, ¿no? Que la mayor parte pues es de tristeza, es de dolor, es de respeto para nuestros difuntos. Y en la fecha ahorita, pues anteriormente, pues no se usaba las calaveras, no sé, ni se conocían en el pueblo las calaveras, pero ahorita a partir del 2000 para acá, pues ya hay medio de impreso, ya se tiene noticia, ya se lee también,
pero es muy poco lo que se maneja en esa parte. Y pues de esa manera se celebra en mi comunidad el Día de Muertos y las ofrendas que se coloca y cómo se recuerda a nuestros difuntos. Y en los ayuntamientos o casa de cultura o las escuelas, ahí ya también hacen ya en la forma más moderna, ¿no? Que hace convocatoria para concurso de ofrendas, recordando a personajes ilustres del municipio o a nivel nacional. De esa manera, los personajes que lleven el nombre de las escuelas. Entonces ya se hace de esa manera en lo que es en el municipio, la parte de la comunidad mestiza, ya se hace de esa manera, pero se maneja muy poco a las calaveritas. Y lo que me faltó también mencionar, que en mi pueblo no se salía a pedir calaveras en la noche, los niños en ese entonces no se acostumbraban ni se conocía, pero ahorita nuevamente con la migración existente, pues ya también en la fecha actual, ya también salen en la noche los niños a recorrer las casas, ¿no? Pero yo creo que en este año va a ser diferente por la situación que vivimos, ¿no? En la actualidad. Entonces va a ser un poco diferente este año, pero ya los años pasados, pues reciente, pues se hacía de esa manera, ¿no? Ya se hacía calaverita en las comunidades, ¿no? Y pues de esa manera, esa grandes rasgos, como les he comentado, y así se hace en mi pueblo estos Día de Difuntos. Si me permite, leeré una poesía cuyo autor es de mi finado esposo, que escribió ¿Te parece, Francisca, que nos encantaría cerrar con la poesía para que sea como un cierre general? ¿Te parece bien? Ah, para sí. Que lo guardemos, ahora sí que nos comamos el plato fuerte, la parte más dulce de este panel, no la podemos disfrutar hasta el final, ¿te parece? Sí, así ves, me parece perfecto. Y bueno, ya me dice en qué tiempo. Hecho. Vamos a darle pues es ahora, todo, y espero que haya sido algo bien lo que es compartido. Perfecto, vamos a seguir aquí platicando. No te nos vayas, Francisca. Vamos a platicar ahora rapidito con nuestro compañero que anda por aquí desde hace rato, Pedro Gutiérrez, que es cronista de Ocoyoacac, Estado de México. Ahora sí nos fuimos primero del norte hasta el sur y luego ya estamos otra vez en el centro del país, igual que la compañera Francisca. Él es médico, escritor y periodista. Además, tiene grandes conocimientos en medicina alternativa y bueno, pues labora en varios hospitales y bueno, pues queremos escuchar el mensaje del médico, periodista, escritor y cronista Pedro Gutiérrez, de Ocoyoacac, Estado de México. Estimado Pedro, ¿tienes tu micrófono apagado? Estimado Pedro. Disculpe que insista, pero no ha llegado a llegar. Estimado Pedro, tienes tu micrófono apagado, si nos pudieras ayudar. Hay una... Aquí está perfecto. Bueno, perfecto. Muy bien. Pues yo voy a hablar un poco diferente a lo que se ha tratado. Voy a referirles que no hubo ofrenda de Día de Muertos en el México prehispánico. Había un panteón, el Panteón Mexica, pero ese panteón no era para depósito de cadáveres. Era un lugar sagrado donde se depositaban las deidades de los pueblos que iban conquistando los aztecas. En el México antiguo existía el famoso Mictlán, donde reinaba Mitlantecutli y Mitlatzíhuatl. Era el sitio negro del norte. Tampoco existía la palabra alma.
existía la palabra teyolia, que era la energía vital o energía de vida que tenía cada ser humano. El inframundo estaba construido por 9 planos bajo la tierra. Era un río, 2 montes que chocaban, una culebra, una lagartija verde, 8 páramos, 8 callados, un viento helado de navajas que cortaban, una enorme laguna y por último un enorme río, el cual tenía que pasar la teyolia cuando moría la persona montado en un perro bermejo. Bueno, cuando una persona moría, se le depositaba en el centro de su casa y durante 3 días había velorio. Durante el velorio los tlatoleros elevaban al universo, a los 4 puntos cardinales, plegarias para que mantuviera todavía la vida dentro de su cuerpo, su energía, y para mantenerla le humedecían los labios, le colocaban dentro de la boca una cuenta de jade, o si no, una bolita de masa de maíz, o granitos de maíz, o pinole, para que siguiera manteniendo la energía de vida mientras llegaban los demás familiares a visitarlo. Y en esa forma, cuando se cumplían los 3 días, lo amortajaban, lo colocaban en posición fetal para que llegara a Chicomostoc, o sea, el retorno al vientre de la madre, y en esa posición fetal, como había nacido o como había estado dentro del vientre materno, tenía que volver a regresar. Normalmente a la gente común se la incineraba y solamente se colocaba el cuerpo entero a las personas de gran alcurnia, a los gobernantes, a las personas que se habían destacado como guerreros, a las parturientas que habían muerto en el parto. Se les dedicaba también a los que les había caído el rayo, personas muy distinguidas eran las que iban directamente al Mictlán sin pasar por estos 9 infiernos o 9 partes difíciles del inframundo. El destino era en el inframundo el Tlalocan, a donde iban principalmente todos los guerreros directamente ahí. El Mictlán, donde llegaba toda la gente común y corriente, y las personas que habían muerto, los ancianos que fueron sanos toda la vida y los que habían sido sacrificados a las deidades, esos pasaban directamente al Mictlán y ahí directamente los convertían en mariposas o en colibríes, iban a ponerse directamente, volaban hacia el infinito y se ponían en contacto directamente con Tonatiuh, que era el sol. En el Cantar de los Cantares representan un cráneo, la mitad descarnada, o sea, el esqueleto óseo de la calavera, y la otra mitad con piel. Les colocaban conchas y cuentitas negras en el centro de los ojos para que dieran la impresión de que estaban vivos. Había personajes tan importantes como Akal. Esos personajes se les construían, o la Reina Roja, por ejemplo. Ellos se les depositaba en un teocalli propio para ellos, que era una pirámide. En Chiapas, por ejemplo, Akal tenía una tumba tan suntuosa que es comparable como las de Egipto, donde tenía una ofrenda. Ahora, quiero aclarar referente a las ofrendas, que las ofrendas que conocemos nosotros, que han platicado cada uno de los participantes,
En el México prehispánico no se colocaban ofrendas en altares o como los descritos, sino que ahí se colocaban ofrendas a un lado del muerto durante los 3 días. Se les ponía agua, todos los alimentos que acaban de mencionar se colocaban a su lado para que se mantuviera la energía de vida mientras llegaban los 3 días que pudiera emigrar al Mictlán. Bueno, la teyolia, cuando ya salía al tercer día, se colocaba un cuchillo de pedernal en la fosa nasal o en la boca para cortar el aire y que en esa forma pudiera ya morir la persona y poder montarse en su perro Bermejo, el Xoloitzcuintli, y de ahí ir montado a cruzar los 9 infiernos del inframundo, que en realidad eran los 9 páramos que tenían que cruzar. Bueno, la influencia de la religión católica, pues ya tuvo que aceptar todas esas condiciones que se llevaban en el México prehispánico, y de ahí nació el sincretismo, la mezcla de las costumbres antiguas y de las costumbres católicas. En el México prehispánico no había un solo Día de Muertos, sino que comenzaba desde principios de octubre hasta fines de noviembre, que eran las fechas de la cosecha. Y cuando estaba la cosecha, era cuando adornaban en los 4 puntos cardinales de cada terreno con flores de cempasúchil o pericón. Ahora, cuando una persona común y corriente moría y después de colocado en posición fetal, se le incineraba y las cenizas se colocaban en una vasija y de ahí se esparcían las cenizas alrededor de su casa. En las mujeres, junto con el fogón donde había trabajado toda la vida. En el hombre, en la tierra de cultivo. Y en las ofrendas prehispánicas, como la de Pacal, ahí se depositaban todas las pertenencias del gobernante o de la persona. En la zona maya, tengo entendido, por ejemplo, en Calquiní, donde se amputaban, decapitaban a los cuerpos y se depositaba la cabeza encima, ahí se colocaba una tumba abajo o se incineraba y quedaba la tumba en una urna y anualmente se limpiaban con una brochita. Se sigue hasta la fecha limpiando el cráneo para mantenerlo pulcro y limpio. En esa forma se celebraba. Ahora, en el año 680 ya de nuestra era, en Roma, el Papa Bonifacio IV implantó la religión cristiana o católica y comenzó con la celebración de Todos Santos, celebrando anualmente ritos funerarios para las almas, porque ahí ya aparecen las almas, ya no el teyolia como acá en nuestro país, sino que para que las almas cruzaran el infierno y llegaran ante Cristo y en esa forma llegaran a la gloria. En el año 837, en el Vaticano, el Papa Gregorio IV fundó la Iglesia cristiana, implantando ya el ritual también a los niños o fieles difuntos en honor a los niños sacrificados por Herodes. La evangelización aquí en el país ya impuso el rito a las almas, la concepción del infierno, del cielo, el retorno de las almas. Cada año la colocación de ofrendas, ya no junto al muerto, sino en altares, y ya con todo lo que acaban de mencionar, veladoras, velas, incienso, flores, fruta, alimentos, vinos, licores, calaveritas de alfeñique, misas, responsos, indulgencias,
y la mediación de las tumbas con la bendición de los curas, el depósito en las tumbas. Ahora, y cuando ya estaba el clero católico en México, enfrente los personajes importantes los depositaban dentro del templo católico y la gente común y corriente en las tumbas que estaban cerca del atrio de la iglesia. En esa forma viene el sincretismo. Perdón. Ahora, en Ocoyoacac es un pueblo otomí mazahua. Ahí se siguen celebrando los altares. Perdonen, disculpen. Entonces se colocan las ofrendas en la forma tradicional que acaban ustedes de mencionar, aunque se va perdiendo la costumbre por la cercanía de la Ciudad de México y la ciudad de Toluca, que ya se ha modernizado y poco a poco se han ido desapareciendo ese tipo de ofrendas. Sin embargo, como alrededor de un 60-80% de la población de Ocoyoacac, de sus pueblos, sigue conservando la tradición católica y se siguen colocando ofrendas, pero ya muy raquíticas. En las escuelas se siguen haciendo los concursos de ofrendas para mantener la tradición. Pues propiamente en esa forma se lleva a cabo la tradición en México. Y nosotros como dedicados al periodismo también, anualmente en Día de Muertos, escribimos calaveritas para los compañeros que nos acompañan en nuestras costumbres, a los cronistas municipales, a personas cercanas a nosotros, amigos sobre todo, y le dediqué una calaverita a mi padre cuando vivía. Roble que su sabiduría donó, fue temple de voluntades y vigor en las emociones, autodidacta, humanista sin par, apasionado de la cultura. Anhelaba una escuela para todos. Fue un ejemplar padre, amigo a carta cabal, donó su vida por el terruño natal. Hasta la parca piadosa en eso se fijó. 25 años después de que murió, su esposa también falleció. Al inhumarla, a su lado, el féretro del padre se abrió, mostrándola una osamenta blanca y perfecta, que ni el tiempo logró destruir, quizá porque sabe que ese hombre siempre anheló a todo servir. En vida supo libar los placeres y la miel. La Catrina vio en él al hombre fiel y se lo llevó para no separarse de él. Otra que le dediqué a un compañero escritor. Las vidas ajenas le causaban gran emoción. Conocer más y más era su gran pasión. Deseaba divulgar lo que hacía él mismo. Por eso decidió estudiar periodismo. A la profesión y su ética nunca falló, pues su pasión era la verdad y la crítica, mas topó con un político gobernante que lo cayó. Ahora aborda a los héroes en forma mítica. Tan apacible se hizo que una presea ganó. Ahora corrige libros para llegar a la perfección. Mejora el estilo de los escritores con gran pasión, esperando a la parca que no le diga que en algo falló. Pues son algunas de las calaveritas que he dedicado. Por ejemplo, a un político, Francisco Javier Estrada. La política le emocionaba. Cumplió siempre con la
lo que la flechaba. Su vida era un mítico cuento. Su alma se confundía con el viento, siempre apacible y melancólico, enamorado del tema bucólico. Las cuitas y las lunas verdes lo guiaban, las aguas moradas lo bañaban. La huesuda de este amante se enteró y a grandes zancadas a su lado corrió. Paco, al escapar, con una cáscara resbaló y en los brazos de la Catrina cayó. Bueno, pues son algunas de las calaveritas que he dedicado a mis compañeros. Desde luego tengo algunas otras, pero son algunas de las más indicadas. Ojalá ya haya cumplido con lo que se me encomendó. Y disculpen que me haya salido del tema, pero debemos abordar también lo que los cronistas tenemos obligación de rescatar las costumbres y tradiciones que tenemos en nuestros pueblos y sobre todo de que antes de que viniera la religión católica contábamos con una cultura, no éramos un pueblo ignorante como muchos de los conquistadores de pueblos piensan que éramos ignorantes y que no había. Prueba de ello es la tumba de Pacal y de la Reina Roja, que son un ejemplar de la escultura que existía, de la astronomía y del culto a las deidades prehispánicas, de la agricultura, de Tlaloc, los dadores de la vida, los que amenazaban a la vida de los seres humanos en México, y considero que debemos de rescatar también esos valores, porque actualmente se va perdiendo poco a poco con la influencia de la ciencia, de las culturas, y todo esto en un momento va a desaparecer, lo de las ofrendas y todo, pero debemos de seguir manteniendo vigente nuestra cultura prehispánica, porque a ello nos debemos. Pues con esto termino para hacer honor a mi patria, que es actualmente México. Muchas gracias, estimado querido Pedro, por tus palabras, por todo lo que nos comentas. Evidentemente, todo lo que ustedes nos cuentan nos inspira, no solamente a recuperarlo, y más bien, sino no dejarlo morir, porque si no nos podemos resignar a que quede en el olvido, a que sepultemos para siempre nuestras tradiciones. Entonces, bueno, pues por eso estamos aquí platicando, conociendo de norte a sur cómo es que vamos a seguir contribuyendo a trabajar por la patria, como bien dices, Pedro. Bueno, pues vamos a abrir los micrófonos a los demás compañeros. Hemos contemplado, hemos podido, no quiero usar la palabra comparar, pero sí hemos podido visualizar entre todos aquí algunas coincidencias, algunas diferencias importantes. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención ahorita lo que platicaba Juan, que decía que no, que los 7 pisos no se referían a los 7 pecados, ¿no? Que no forzosamente tenía que ver con este tema católico de los 7 pecados, o lo que platicaba Leonel, ¿no? De los 3 pisos, ¿no? Aquí hay una diferencia importante. Los 4 elementos, bueno, los podemos ver en estas 4 presentaciones, lo que nos platicaba aquí Francisca también de cómo había que nombrar mientras se prende la vela, el fuego, ¿no? Nombrar a cada uno como su mamá nombraba a cada uno de los fallecidos. Ahorita igual todo lo que nos platica Pedro de decir, bueno, yo a mi padre le escribí esto todavía en vida, y bueno, lo conserva con mucho cariño, estas palabras que es mentira que se las ha llevado el viento, ¿no? Aquí las palabras han resucitado a su papá, y bueno, aquí yo todo lo que nos platicaban lo podíamos imaginar. Esta flor de la que platicaba Leonel, que no es el cempasúchil, pero parece ser una prima del cempasúchil y que también acompaña a los muertos. Solamente de cómo ustedes nos platicaban, yo podía pues casi verlo y casi oler
las flores y, bueno, pues tocar las ofrendas, ¿no? Entonces, ¿por qué no abrimos el micrófono? Como quisiera escucharlos, cómo ven, en qué otras cosas nos parecemos, en qué otras cosas son importantes en el fondo de diferencias. Aquí Juan ya levantó la mano, por favor, Juan. Era más, me pasó mostrar algunas fotografías. Estas fueron de hace 20, 25 años, que como ustedes pueden observar, es de 2 niveles. O sea, cuando empezamos a hacer los altares en el noreste mexicano, en la universidad, concretamente en difusión cultural, ahí está el estilo del altar que originalmente teníamos. Este fue cambiando después. Ahí mismo en difusión cultural habríamos de tener el de 7, pero aquí está uno, por ejemplo, muy parecido. Se le ponía de dónde era originario. Este no recuerdo bien si era de Puebla, donde se hizo en una especie de simulando una caverna en lugar del arco, y son 3 niveles, como bien decía el compañero Leonel, del inframundo, el cielo y la tierra. Esos 3 niveles, y ahí pueden ver las flores, el papel picado, el fondo negro y todo lo que conlleva. Difusión, finalmente terminó, ahí está, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con este estilo de 7 niveles, el santo o la virgen de la devoción, luego los instrumentos, si eran niños, si eran objetos el agua, por ahí está en un jarro de barro, la sal y todos los elementos de los que hablamos, y luego la imagen acá también. El santo finalmente lo bajaron al sexto, en algunos estaba marcado que estuviera en el primero, pero lo bajaron al sexto, y aquí era San Nicolás al que se le dedicó. Después le aclararon que el altar tenía que estar dedicado a personajes no necesariamente religiosos, y se empezaron a hacer a los universitarios famosos, todo lo demás. Finalmente, aquí tenemos otro ejemplo donde se ve el camino para que las ánimas pudieran llegar, con flores de cempasúchil, generalmente pues bien dirigido, y con velas o veladoras en los lados para iluminar el camino de la entrada, y al final estos altares que remataban. Son todas estas 4 fotos que quería mostrar y que se me pasó en el momento. Gracias, Juan. ¿Alguien más? ¿Aquí Leonel quiere hacer algún comentario? Pues sin duda ha sido muy enriquecedor poder escuchar a todos los compañeros, y como bien dices, maestra Kenia, que nuestro país, yo creo que se une en esta celebración del Día de Muertos de diferentes maneras, ¿no? en cada rincón de nuestra patria. El Hanal Pishan es una celebración muy arraigada, y yo creo que en todos los estratos sociales se celebra esta llegada de los fieles difuntos, porque es una manera por supuesto, de recordar a todos esos seres queridos que se han adelantado. Se me había olvidado comentar algo muy importante sobre las ánimas solas. Las ánimas solas son aquellas que están perdidas, que no encuentran a sus familias o sus familias los olvidaron. Entonces, hay una tradición en Yucatán en donde en el altar, al menos en la casa, en un rincón muy especial donde ponemos la ofrenda a nuestros familiares difuntos, ponemos en una mesita a un costado un vaso de agua con su fruta y su plato de comida. En las poblaciones se hace eso en una jícara que se puede poner incluso colgado de la rama de un árbol, para que el ánima sola pueda venir y refrescarse y saborear también de esos agradables alimentos, esos sabores que se hacen para ellos, ¿no? Esto es muy específico y muy especial para las ánimas solas o las ánimas perdidas. Y bueno, pues muchísimas gracias, porque ha sido muy interesante compartir con ustedes. Gracias, Leonel. El compañero Pedro quiere hacer un comentario. Sí. En Ocoyoacán no se ha perdido, desde luego, la tradición prehispánica. Tenemos varios sitios sagrados en la cúspide de los cerros. Tenemos el lugar del Piecito, que ahora los otomíes de la zona
le llaman el piecito de Cristo o de Jesús. Tenemos 4 huellas prehistóricas dentro del territorio municipal. Son la impresión de 3 pies humanos en diferentes cerros. Uno de ellos se encuentra en la Marquesa. Una mano con los dedos abiertos de un adulto. Ahí son adoratorios. Hay pinturas rupestres ahí. Y dentro del cerro de Hueyamalucan hay un adoratorio prehispánico en el piecito. Y otro en la cúspide del mismo cerro, donde está una iglesia que han construido los otomíes. Es una iglesia católica dedicada al Divino Rostro y se celebra ahí a la Virgen de Guadalupe. Pues sí. Pero sigue la tradición prehispánica porque suben el 3 de mayo para celebrar los otomíes. Yo he acudido 2 o 3 ocasiones con ellos a todo el ritual en el cual se va haciendo el depósito de ofrendas en todo el recorrido de la subida del cerro, a las piedras sagradas, a los árboles que les dio el rayo y que están partidos y que siguen con vida, los consideran árboles sagrados. Hay un árbol que comienza el tronco, después de unos 5 metros de altura, le dio el rayo, lo partió a la mitad, se volvió a unir la parte de arriba y está el hueco en una altura de unos 5 metros de donde partió el rayo. Y ese árbol tiene alrededor de unos 25 metros de altura. Es otro sitio sagrado. Ahí depositan todo tipo de ofrendas similares a las que se depositan en los altares: chocolate, frutas, alimentos, tamales. El tamal típico de Ocoyoacá, que es el chuchuluco, que son en forma de ollita, repleto de salsa líquida, con un trocito de carne que en ese tiempo era de tusa, por eso se llama también tamal de ollita o tamal de tusa por la forma. Depositan cañas, llevan veladoras, un curandero o curandera que va a ser limpias, se depositan ramos de flores. Todos los participantes, cuando vamos, que son comitivas de un mínimo de 25 o 30 gentes, llevamos a cuestas lo que se va a depositar en la ofrenda. Se deposita, el tlatolero llega y comienza, o rezandero, a emitir plegarias al norte, al sur, al oriente y al poniente, que son los destinos del mundo, del universo. Después, la persona que va a hacer las limpias lleva a su enfermo y frente a todos comienza a hacer la limpia con hierbas y después le pregunta cuáles son sus males y comienza, después de la limpia, a tratar de sacarlos. Esos rituales se llevan a cabo al principio de la cosecha, que es en el mes de mayo, cuando se comienzan a recoger los quelites y los primeros elotes. Luego se vuelve a hacer la ceremonia en el mes de julio, cuando ya está la mazorca tierna, y ahí ya se comienza el cultivo en las milpas de todos los alimentos que da la milpa. Y en el mes de noviembre nuevamente se vuelve a hacer ya durante la cosecha. Todos estos rituales tienen una liga completa con los rituales de muertos de la época prehispánica. En la última ceremonia que se hace en noviembre, se colocan flores de pericón y flores de cempasúchil. He llevado a varios antropólogos de aquí de la Universidad de México, entre ellos varios japoneses, que han hecho estudios sobre el ritual y sobre las rocas donde están las huellas prehispánicas o prehistóricas. Es mi participación respecto. Gracias, Pedro. Gracias. Nada más les voy a hacer una última pregunta, un último comentario.
pues, a modo de cierre, y luego pues el poema que nos debe aquí Francisca, que va a ser como el dulce cierre. ¿Cómo ven, qué opinan de la tradición? Ahorita, bueno, pues esta serie de foros, esta serie de pláticas en torno a las calaveritas. Quiero que me hagan un comentario, ¿cómo ven? ¿Qué opinan de esta tradición? Porque ese es un común denominador entre todos conocemos las calaveritas, de norte a sur, si no nos han escrito una, hemos escuchado alguna. Entonces hay que rescatar esta parte que es muy bonito cuando ustedes lo platican, y se ha conservado porque se ha escrito. Entonces me gustaría escuchar un último comentario de cada uno sobre este tema, y bueno, pues ya cerraremos. Entonces, bueno, pues un comentario pequeño, si me lo permiten. Adelante, Leonel, que fue el primero que levantó la mano. Claro que sí. Bueno, las calaveritas son una tradición también muy importante en estas fechas. Son parte de nuestra literatura tradicional, ya sea oral o escrita. Y bueno, se remonta a tiempos de la colonia, ¿no? Recuerden aquella famosa calavera de José Guadalupe Posada, que también es un elemento muy significativo en estas celebraciones del Día de Muertos, hablando ya de la celebración mexicana, ¿no? De la celebración nacional, como también la Catrina, etc. Bueno, yo quiero despedirme con una calaverita que acabo de escribir, y se las comparto, y dice: se acerca el Día de Muertos y la calaca está apresurada por llevarse al camposanto a la gente despistada. Tengan mucho cuidado y dejen de madrugada harta comida y tamales para que quede bien empachada. Gracias, Leonel, muchas gracias. Bueno, aquí vamos a darle luz a la palabra a Juan. Yo quiero cambiar la calaverita, pues que ya dije algunas, por algo que es muy común de que en este tiempo nos recordemos, que es los enterrados en vida, o sea, los que los han enterrado vivos. José de Jesús Chávez es un poeta, creo que de la Ciudad de México, pero allá lo conocí cuando menos, y me pasó este poema que se llama El Doctor, y dice así: fue en un rancho de la sierra, allá en la Revolución, cuando quedaban los muertos pudriéndose bajo el sol. Nos llegó la peste un día, quién sabe de dónde llegó. Es que la fiebre española, la gente ansí la llamó. Y que Don Chón se nos muere. Don Chón, el enterrador. Lo vino a ver don Zenaido, que del rancho era el doctor. Le puso un espejo y a lo que el muerto no resolló. Y que me gritan: Canuto, tú y tu compadre Nabor, entierren ese difunto, entre más hondo, mejor. Lo liamos en un petate porque ya no había cajón. Hicimos un joyo hondo y ahí echamos a Don Chón, y que se oye muy abajo: no me entierren, por favor, estoy vivo, no sean ingratos, por Dios. Pero dice mi compadre: no le haga caso a esa voz, échele tierra, compadre, ese ya se petateó, el doctor dijo que está muerto, y él pues para eso estudió. ¿A poco el muerto tarugo va a saber más que el doctor? Pobre. Muchas gracias, Juan. Al contrario. Muchas gracias. Aquí, Pedro, por favor, si pudieras. Bueno, esta forma de las calaveritas es una forma irónica en la cual resaltamos primero las cualidades y después, en una forma de medio burla, tratamos de resaltar todos los defectos del difuntito, y al final la calavera sale ganando porque se lo lleva. Sí, ¿verdad? Qué particular manera de ver la muerte del pueblo de México, ¿verdad? Así como dice Pedro, primero lo sobamos y luego ya le pegamos, ¿verdad? O viceversa. Bueno, pues ahora sí vamos a ir a darle causa a nuestro cierre. Por favor, Francisca, que andas por ahí.
Sí, licenciada. Bueno, yo concluyo diciendo, pues es muy importante el rescate de estas calaveritas y promover también en la juventud que también vean, conozcan y practiquen estas tradiciones, que es muy importante, ¿no? Que forma parte de la diversidad cultural de México. Y entonces, yo creo que es muy importante. Y yo concluyo leyendo dos parrafitos y una poesía que va de acuerdo también, porque para nosotros la llegada de la mariposa monarca en la comunidad Mazahua son los árboles que representan las almas de los difuntos que nos viene a visitar año con año. Esa es la forma también de interpretar y ver sobre la mariposa monarca. Y también coincide con la cosecha de las milpas, que se realiza también ya en el mes de noviembre, que se hace cada año también. Y entonces concluiré leyendo la poesía. Primero los dos parrafitos que también me faltó mencionar, ¿no? Que considero muy importante. Dice así: los ñatos en su vida sigue el camino de Yaru o el sol. Cuando muere un adulto va en dirección lo azul, si muere un pequeño en dirección de lo rojo. Estos dos colores simbolizan lugares de espacio simbólico alrededor de rituales sobre la vida y muerte. El rojo es el color de la vida que nace y el azul es el color de quien ya ha vivido un periodo más largo sobre la tierra. Cuando llega su tiempo y tiene que irse, el cuerpo se lleva a guardar en el vientre de la tierra, se coloca en los pies en dirección al sol. La familia deposita un puño de tierra y al irse formando la tumba se puede ver el montículo de tierra. Si queda alto, el montículo significa que su espíritu quería seguir viviendo, pero su cuerpo ya no podía. Así, el párrafo. Hasta la poesía. Autor Julio Garduño Cervantes. Poesía La mariposa monarca. Mariposa de fuego y del sol, monarca del tiempo viejo, viajera de nuevo, que anuncia la cosecha y la estación de la abundancia, mensajera de otros pueblos hermanos, que te saluda a tu paso, quizás sin comprender las razones de tu vuelo alucinados, tanto desafío a la distancia, bebiendo eternidades, bebiendo únicamente la miel del amanecer. Llegas a reflejarte en el río de los Mazahuas, Dareje, en el gran lago de los Purépecha. Es Shefe la que viene, decimos. Es la tristeza que se va del corazón. Shefe, tu corta vida. Vida se ríe del tiempo y del espacio. El papalotra te venera. El mamut te meció su gran cuerpo, remendando su danza cósmica. Cruzas el espacio del tiempo, pero tú no pierdes la memoria de la especie, y tus pequeñas alas siguen cruzando los sueños, volando hacia las estrellas del año de 2000, como fulgurantes escamas del sol. Y yo sé que seguirás viniendo a nuestros ríos con tus sabios y ciegos mensajes, hasta que el hombre lo escuche y entienda, entierra el hacha del odio, abrazando a sus hermanos Mazahuas. Esa es la poesía. Muchas gracias. Es todo, gracias. Querida Francisca, qué bellas palabras. Bueno, pues ya llegó la hora de cerrar. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado, agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros la manera en la que se viven las tradiciones. Estamos seguros y seguras que no vamos a dejar morir, como hace rato nos decían, literalmente no vamos a dejar morir las tradiciones, y todo ha sido gracias a que ustedes salvaguardan este valioso patrimonio a través de la escritura, a través del pensamiento, a través de la poesía, a través de la música, las fotografías que celosamente guardan, que nos pueden enseñar y que, bueno,
Esperamos que haya sido del agrado de todas y todos quienes nos están viendo. Agradecemos la colaboración de Cultura, de la Coordinación de Memoria y Cultura de México y bueno, pues de Secretaría de Turismo que estamos aquí esta vez. Pues agradecemos mucho y bueno, pues nos vemos muy pronto. Hasta luego. Masha, que me Hasta luego. Gracias, Kenia. Gracias, Monse. Nos vemos, Leonel. Nos vemos, doctor. Hasta luego. Saludos a todos, gracias. Muy bien, Leonel. Compañera Mazagua. Acá. Masha.